¿La manzana de Newton? Nunca existió. Ouch. Le hizo la vida de cuadritos a la mitad de sus colegas de la época, acusó de robo y puso a pelear a la mitad de la comunidad científica cuando nadie había robado nada. Pulpo fan, desmenucemos al titán de titanes. Esto es Newton, sus fases, amores y el mercurio filosofal. Hagamos humana a la bestia que nos dio la modernidad. Hablemos de su vida, obra, lo más importante, intentemos entenderla. También platiquemos de sus peleas y los chismes que tanto se le preguntan a Google. ¿Murió virgen? ¿Era muy religioso? ¿Era gay? Newton nació el 25 de diciembre de 1642 bajo el calendario juliano en este pueblo del Reino de Inglaterra. Y como vimos en este video, Newton nació en Navidad, celebró toda su vida su cumpleaños en Navidad, por ende, nació en Navidad, aunque en el calendario gregoriano esa fecha sea el 4 de enero. Y algo más curioso aún es que en la época en la que nació Newton, los niños que nacían el mismo día que El Salvador se creía que tenían una vida predestinada. Y a las pruebas me remito. Nunca logra conocer a su papá, ya que muere en octubre del año en el que nace, y su mamá se casa 3 años después de su nacimiento con Barnabas Smith, que será el archienemigo número 1 de Newton, ya que es el que lo aleja de su mamá. Vivirá la mayor parte de su vida con su abuela, ya que Barnabas no quiere cargar con un hijastro de 3 años, y aquí es cuando se hace fanático de la religión. Fue al King's School en Graham y posteriormente entrará al Colegio de la Santísima Trinidad en 1661. Y un dato bien curioso es que entra a estudiar la carrera de teología, no de ciencias. Nunca pudo tener muchos amigos, realmente tuvo colegas. Y hoy en día podríamos asociarle una enfermedad de trastorno de la personalidad, pero en su época solo era un güey raro más. Se dedicó a devorarse la biblioteca del Trinity College y así estudió todo lo que había de matemáticas y filosofía natural de la época, cosa que en su momento se podía hacer, pero no deja de ser impresionante. En 1663 le da clases Isaac Barrow, que es el primer catedrático de la cátedra lucasiana, que es la cátedra más importante de Cambridge, con personalidades en sus sillas como Newton, Babbage o el mismísimo Stephen Hawking. Seguirá devorando libros y chan chan chan, en 1665 la peste negra azota a Inglaterra y todos tienen que ir a cuarentenarse. Y esto será lo mejor que le pudo haber pasado a Newton, porque después de tragarse todo el conocimiento de la biblioteca, pudo irse a su casa a vomitarlo y analizarlo. Y con esto, 1666 se vuelve el año maravilloso de Newton, donde encontraremos que formula el cálculo, sus estudios sobre la óptica, los prismas, las leyes de la naturaleza, y supuestamente en ese mismo año también le cae la manzana para averiguar cómo funciona el universo. Aunque todos estos escritos fueron publicados varios años después. Así que veamos sus publicaciones en orden de escritura y ahí desmenucemos los chismes que hay en medio. Su primer libro es este, que lo escribe entre el 64 y el 65 y habla de puro análisis de funciones y matemáticas. El segundo libro es Método de las fluctuaciones, que se publica hasta 1671 y es en donde escribe el cálculo, que comparte la patente con Leibniz. Y gracias a esto se hizo una pelea campal entre los científicos del continente, que estaban todos aliados contra Inglaterra, que ahorita tenía el poderío del conocimiento. Esta teoría rara de las fluctuaciones de Newton la escribe para él y no la publica muchos años después, más que uno que otro trabajillo en el que lo usa, y que según él, gracias a estos trabajos que recorrieron la Royal Society, Leibniz pudo enterarse del cálculo y así se lo plagió. Lo cierto es que ambos llegan a la misma conclusión, con la diferencia de que Leibniz empieza a trabajar 10 años después. Así que sí, el primero en llegar a la base del cálculo es Newton, pero no por eso significa que Leibniz se lo haya robado, sino que la manera para llegar al cálculo está en la geometría y el álgebra. Curiosamente, el cálculo y las notaciones que utilizamos son de Leibniz, porque la de Newton es confuso como él solo. El siguiente libro en la cabeza de Newton fue este, que realmente nunca fue publicado porque es un compendio de escritos que hace cuando habla con Halley sobre los problemas que hay en el siglo XVII. Y este manuscrito sin publicar será lo que le dé la base concreta para poder publicar el libro más importante en la historia de la ciencia, la Biblia de los físicos, los principios matemáticos de la filosofía natural. Con este libro se resuelven todos los problemas del siglo XVII, le da fin a la revolución científica que inició con el libro de Copérnico hace más de 100 años y le da paso a la modernidad. La primera parte del libro son definiciones y luego demostraciones
de geometría y álgebra que uno no entiende a dónde va, para llegar a las leyes de la naturaleza utilizando lo que escribió antes. Primera ley, la ley de la inercia. Si bien esto viene desde antes de Galileo, Newton es el primero en darle un carácter matemático. Todo cuerpo a velocidad constante permanecerá en esa velocidad hasta que no haya una fuerza externa que lo altere. Por ejemplo, cuando uno ve en un auto, llevamos su misma velocidad y de la nada se frena. Tú al ir sobre el auto, por inercia, al frenarse, sales disparado a la misma velocidad que llevaba el auto. Y ¡pum! Y por eso se inventaron los cinturones de seguridad. Lo que hace esta ley es relacionar la masa del objeto con la velocidad que lleva. Y así definimos la inercia o momento. Segunda ley de la naturaleza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿What? Esto surge de analizar a Galileo y su caída libre. Galileo nos demostró que todos los objetos caen con la misma aceleración. Pero Newton se da cuenta que no todos los objetos cayendo van a tener el mismo impacto. Por ejemplo, no es lo mismo que te caiga un cubo de unicel a un ladrillo. La diferencia está en la masa de los objetos. La unión de la masa con la aceleración es a lo que Newton bautiza como fuerza. Tercera ley. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. La parte de acción-reacción es un poco lógica, e incluso la podemos ver en el karma y cosas así. ¿Pero de dónde surge? Esta ley surge de que la segunda tenga lógica. Por ejemplo, el suelo tiene masa, pero en teoría no tiene una aceleración. Así que yo, Fernanda, que tengo masa y que tengo la aceleración de la gravedad, en teoría tendría que atravesar el suelo. ¿Pero por qué no lo atravieso? Y así, Newton concluye que toda fuerza que yo aplique voy a tener una respuesta exactamente igual. Por ejemplo, si yo me recargo en una pared, voy a recibir la misma fuerza. La misma. Y analicemos por qué no puede ser mayor o menor. Si la pared me aplica una fuerza mayor, me empujaría. Y si me aplica una fuerza menor, la podría atravesar o mover. Y así es como surgen las leyes de la naturaleza que explican por qué las cosas se quedan quietas y por qué otras cosas se mueven. Ahora, sigamos explorando el libro porque sí, hay más por explorar y aprender. El segundo capítulo son estudios y demostraciones de los fluidos. Y uno se pregunta, ¿qué pulpos le interesa a Newton los fluidos? En este video vimos que René Descartes, para intentar explicar el sistema solar, propone su teoría de vórtices. Newton se dedica a estudiar cómo se comportan los fluidos y en específico cómo se comportan ante la acción de un vórtice. Así llega a leyes y estructuras que tienen que seguir estos fluidos. Aquellos que no las sigan se les conoce como fluidos no newtonianos y son padrísimos, como mezclar maicena con agua. En el segundo libro concluye cómo funcionan los fluidos y utiliza la ley de Descartes. Como los vórtices de Descartes no coinciden con las leyes que él ya propuso y que están basadas en las leyes de la naturaleza, por ende, la teoría de vórtices de Descartes está mal. El sistema solar no funciona así. Lo más importante, Descartes está mal. Aquí podemos ver que la respuesta de Residente contra J Balvin y su pelea de los hot dogs se queda corta comparado con este super comeback que el Newton le echa a Descartes. Pero ¿por qué tomarse tanta molestia para explicar que alguien está mal? La teoría de vórtices tomó grandes seguidores y había cientos de cartesianos por todo el continente apoyando esta idea. En la tercera parte del libro nos encontramos con la ley de la gravitación universal. Ahora sí les voy a explicar cómo funciona el sistema solar y no quiero que me vengan a decir que si los vórtices de Descartes y cosas raras. Él está mal y yo estoy bien. Con esta ley se pone fin a la duda de cómo es el universo. Que si el Sol está en el centro, que si la Tierra está, que si giramos en círculos, que si giramos en elipses, que si giramos en vórtices. En este video vimos que Kepler entiende cómo gira Marte alrededor del Sol, así saliendo sus tres leyes, que son las órbitas elípticas, áreas iguales en tiempos iguales y que el sistema solar está bailando. Pero para entenderlas mejor, ve al video. Y como vimos, nadie le hace caso a Kepler. Newton es el primero en leer a Kepler y tomarlo como verdad, pero entiende que no solo hay una elipse, sino que hay un montón. La ley de la gravitación universal es el todos contra todos del universo. Todo el universo me atrae a mí y yo atraigo a todo el universo. Y descubre que esta atracción solo depende de la masa de los cuerpos y a qué distancia están uno del otro. Y aquí es cuando se saca de la manga Newton su famosísima historia de la manzana. Cuando publica esta ley, uno de sus grandes archienemigos, Robert Hooke y Halley, le piden que por favor les dé créditos, ya que esa teoría sale de las pláticas que escuchó de la Royal Society entre Halley y Robert Hooke. Pero estamos hablando del archienemigo de Newton, no le va a dar ni la sonrisa a Robert Hooke. Newton se inventa que en el año de la pandemia estaba contemplando su árbol de manzanas afuera de su casa y ve cómo una manzana cae. Y dijo, ¡claro! La manzana cae al suelo, tanto como el suelo cae a la manzana.
Te estarás preguntando por qué una manzana como referencia. Yo te dije que Newton era un gran teólogo. Hace la referencia a la manzana de Eva. La manzana de Eva es la que nos da el conocimiento. Newton, al recoger su manzana, nos está dando el conocimiento de cómo funciona el universo. Y esta es la teoría que lleva el hombre a la luna y en unos años nos llevará a Marte. Todo gracias a Newton. En este libro se marca un antes y un después en cómo hacer ciencia. Hoy la ciencia se escribe como los principios, hipótesis, demostraciones, conjeturas. Todo al grano y sin rodeos. Y por si no fuera poco, el siguiente libro es algo que también escribe en la pandemia, que es su libro de óptica, donde sale la famosísima portada de Pink Floyd del prisma con la luz de arcoíris. En este libro fascinante nos encontramos con un Newton completamente experimental, ya que no tenía la matemática choncha para poder explicar la óptica. Es un libro fascinante en el que te pide que hagas agujeritos, pases luz, apuntes, acomodes prismas, muevas, subas, bajes. Es un libro completamente experimental en donde nos podemos olvidar del Newton todo cuadrado de conjetura, demostración, lema. En este libro es en donde propone su teoría corpuscular que durará muchísimos años, en el que dice que la luz se comporta como pelotitas. En un mismo año nos encontramos con un Newton completamente científico y uno experimental. Uno que se hace sus herramientas y otro que entiende que no las tiene. Con estos libros cambia la historia de la humanidad y de la ciencia definitivamente. Y todo lo hacen en 4 años. 4 años fueron suficientes para enseñarnos una nueva manera de ver al mundo. El resto de su vida, Newton se la dedicará a su más grande amor, que es la teología, y en esta búsqueda de intentar unir lo material con lo espiritual, le entra al mundo de la alquimia. 25 años buscando el mercurio filosofal para poder tener una relación con este mundo científico que ya descubrió y explicó, y con el mundo espiritual del que es fiel creyente. Esto del mercurio filosofal, Harry Potter lo populariza como la piedra filosofal. A la teología le dedica más de 50 años de estudio, ya que era su más grande pasión. Los libros eran sus únicos amigos y Dios su más grande admiración. Así, devora todo lo existente acerca de la teología y llega a la conclusión de que en el concilio de Nicea y de Constantinopla ha habido un fraude. Newton asegura que en esos concilios se manipularon las sagradas escrituras a favor de la Santísima Trinidad. Él creía en un Dios único y que el Salvador era este Dios único en forma de cuerpo. ¿Y recuerdas dónde estudió y trabajó? Así es, en el colegio de la Santísima Trinidad. Cuando llegó el momento de jurar ante esta, hizo todo lo imaginablemente posible para evitarlo y llegó hasta el rey del momento, que era Carlos II, para que lo dispensara de tomar los votos. Eran tal las creencias de Newton y su rectitud que si hubiera tenido que tomar los votos, renuncia. Un dato curioso es que en su búsqueda de explicar que el dios antiguo es el único y el verdadero, pero aceptando la existencia de los dioses antiguos, propone que esas civilizaciones terminaron adorando a los héroes muertos del Antiguo Testamento. Según Newton, estos dioses son Moisés y sus hijos, y la humanidad se olvidó de adorar al dios que les dio esta misión y empezó a adorar a los héroes. Newton fue reconocido en vida como genio. Fue presidente de la Royal Society por más de 23 años y curiosamente, cuando él es presidente, el único retrato de Robert Hooke se desaparece. Newton nunca se casó y la única relación que se le conoció con personas fue con su mamá y, antes de su muerte, con su sobrina. Pero ahora sí el chisme. ¿Era gay? ¿Murió virgen? Aunque esto no debería de ser controversia o tema de plática de nadie, en Newton lleva años intentándose hablar y averiguar. Definitivamente murió virgen y lo sabemos porque su terapeuta se encargó de decírselo al mundo mientras Newton seguía vivo. Gracias a nuevos estudios y la visibilidad del siglo, se cree que Newton pudo haber sido asexual. Desde el principio vimos que no tenía amigos y que las únicas relaciones eran laborales. Pero entre 1689 y 1693 tiene una relación que principalmente eran cartas de alquimia, pero con frases muy intensas, con el querido Nicolás Fatio de Dieuler. Nicolás, también conocido como el Chico Newton, intercambia varias cartas en esos años con Newton, donde le escribe cosas como: desearía vivir toda mi vida, o la mayor parte de ella, contigo. Oigan, y por mucho que yo intercambio cartas con mi asesor de tesis, no le digo que me quiero ir a vivir con él. Al principio los historiadores obviamente aseguraron que eran mejores amigos, pero hoy en día estas cartas dan un poquito de cosquilla en cuál era la sexualidad de Newton realmente. El historiador más importante de Newton cree que efectivamente era gay, pero tristemente la Biblia es muy clara en las relaciones hombre con hombre.
Y aunque hoy sabemos que todos escribieron la Biblia, menos Dios, y en la Edad Media fue manoseada e interpretada a favor de la Santísima Inquisición, para Newton era el libro de su vida. Aceptarse sería ir en contra de su más grande amor, que era Dios. Pero esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas sobre su relación con Fatio, que curiosamente en 1693 de la nada se rompe, dejan de mandarse cartas y Fatio regresa a Países Bajos? Espero este video te haya servido para humanizar al gran monstruo que nos dio la modernidad y para recordar que un humano puede encontrar una nueva manera de ver el universo. Y nos vemos en el siguiente video de Ciencia está en la sopa. Arrivederci.